Bueno, restablecimos el contacto con nuestro compañero Víctor Pessoa, que justamente nos iba a pasar, digamos, las declaraciones de el director general de Servicios y Redes de Salud. Víctor, volvemos contigo. Sí, esto es muy importante y la gente tiene que tener en cuenta qué es lo que pasa cuando necesitan de terapia intensiva y están en un hospital público. Nos decía precisamente el director Raúl Latorre de la Dirección de Servicios y Redes de Salud que en principio hay que llamar al número 141, que es el SEME. Nos explicaba que el SEME es el Servicio de Emergencia Médica Extrahospitalaria y ellos se encargan de conseguir un lugar de terapia intensiva. ¿Y esto cómo funciona? Primeramente hacen una ronda de llamadas en los hospitales públicos. En caso que se dé que existe un lugar, se hace directamente el traslado. El otro proceso es comenzar a llamar en los hospitales privados, pero que son tercerizados, en caso de que no exista un lugar en los hospitales públicos, y allí se le derivan pacientes en caso de que se encuentre precisamente un lugar. El tercer punto es ya comenzar a ver en los lugares privados en donde no existe una tercerización del servicio. Y es allí en donde finalmente, explica el director, que se le comunica al médico tratante que debe recurrir a la justicia, es decir, vía judicial. Una vez que ellos encuentren, ya sea en un hospital público, en un hospital privado tercerizado o en un hospital privado no tercerizado, que ya encontraron cama de terapia intensiva. Allí el médico tratante debe comunicarse con las autoridades judiciales, llámese el juzgado o la fiscalía, para que a través de alguna nota o resolución finalmente se le dé el traslado a este paciente. Es allí en donde se encuentra el problema muchas veces, Luis Sani y teleaudiencia, porque este proceso se debe de cumplir y muchas veces cuando llega esto al ámbito judicial es ahí donde se tarda, porque no atiende el fiscal o la fiscal que está de turno, o en el juzgado tampoco hay una respuesta inmediata. En relación a ese punto también esta mañana estuvimos conversando con la senadora Desiree Massa y nos indicaba que esto es una protocolización de la salud, porque anteriormente ya con llamadas telefónicas los mismos médicos son los que se encargan de buscar un lugar y no se espera que se dé este proceso, compañeros. O sea, Víctor, para cerrar, el caso de el caso que tanto hubo queja, ¿no? Son dos. Uno, el chico que fallece, que no llegó. Parece que finalmente se consiguió uno, pero ya era demasiado tarde. Y el caso 2, el de Luque, allí es en donde, digamos, se cumplió lo que estaba en la segunda columna del croquis que nos mostrabas, y que era, no había en el sector público, no había en el sector privado, que había acordado con el sector público, por lo tanto, para llevarlo a un hospital privado que no estuviera en ese acuerdo, se requería de la orden judicial y no se conseguía fiscal o juez. O sea, ese era el caso. Allí es, Luis, en donde se encuentra el problema, en la parte del sector judicial o de la justicia, que rápidamente tienen que actuar porque los médicos no pueden esperar precisamente en ese sentido, ya sea sábado o domingo. Perfecto. En relación al chico que falleció en Lambaré, bueno, ellos dijeron que consiguieron una cama en la zona de reducto, pero tenían que sacarle primeramente al paciente, ubicarle a ese paciente en otro hospital y allí perdieron tiempo. Gracias, Víctor.